este video vas a ver cómo trato de reparar y restaurar diferentes consolas y aparatos electrónicos que salieron en un tianguis al que fui en el Estado de México, muy cerca de la CDMX. Pero no solo intenté reparar lo que encontré, sino que profundicé lo más que pude para restaurar, instalar mods y en general dejar las cosas mejor que nuevas. Comencé con una PlayStation 3 Fat que encontré a un precio razonable casi apenas al llegar, después una Dreamcast, luego un iPod clásico y finalizaré con una PC One que estaba para la basura. Esto es un recopilatorio de todo lo que encontré en esta visita al tianguis en un solo video y que fui subiendo progresivamente por partes. Así que ponte cómodo porque este será un video muy completo y con muchas horas de trabajo detrás. Pero antes de iniciar te presento al patrocinador de este video, PCBWay, donde puedes mandar a imprimir tus modelos 3D con los mejores acabados y hacer tus propias tarjetas electrónicas al mejor precio. PCBWay es la mejor página en línea para fabricar PCBs de distintas capas y también imprimir tus diseños 3D con materiales de alta calidad como el ABS, fibra de carbono o incluso hasta materiales metálicos. Para ordenar la fabricación de las PCB es muy fácil, solo tienes que entrar a PCBWay y apenas entras puedes generar una cotización rápida. Al darle en el botón de cotizar te mandará al cotizador detallado y aquí ya puedes elegir todas las variantes que quieras como color de PCB, grosor, tipo de acabado, etc. Si en algún momento necesitas fabricar una PCB, definitivamente PCBWay es una excelente opción. Al llegar a la ciudad, lo primero que hice fue investigar dónde hay tianguis y me di cuenta que cerca de donde me iba a quedar se pone un tianguis de antigüedades los domingos. Lo primero que me imaginé fue que posiblemente allí iba a encontrar cosas como computadoras muy antiguas tipo Macintosh o consolas de videojuegos, así que el domingo me dejé ir. Este tianguis está ubicado cerca del barrio de Tepito, a unas cuadras del metro Lagunilla. De hecho, el tianguis según Google se llama Tianguis de Antigüedades Lagunilla. Llegamos temprano y apenas estaban poniendo los puestos, pero por lo que se estaba alcanzando a ver, la verdad no se veían cosas chidas. Creí que al ser un tianguis grande era posible que tuviera que preguntar o adentrarme un poco más. Así que caminamos y caminamos, pero cada vez la decepción era más grande. Entre más me adentraba al tianguis se veían más puestos de ropa y comida, pero nada de cháchara interesante. Decidí preguntarle a algún tianguista a ver qué me decía. Buenos días. Oye, disculpa, aquí en este tianguis no hay puestos así como de computadoras viejas, videojuegos y esas cosas. Por esta calle o en este tianguis hay puestos de computadoras viejas, videojuegos y eso. Yo cuando recién llegué en Tepito. Allá de aquel lado. O sea, sí tienes que caminar, llegas a la esquina de Reforma. Ajá. Y caminas todo para adentro y tal vez 650. Pero aquí no. Ahí en esto no. Porque vi varias antigüedades, pero como... sí, ese es muy chacharero el asunto, pero no son como de electrónica, pues no vi nada de compus ni de videojuegos. Ok, sale, gracias. Hasta luego. Pues me confirmaron lo que ya estaba sospechando. Con razón nadie había subido video en este tianguis. Eso me pasa por querer ser único y diferente. La señora me dio la opción de ir a Tepito, que estaba cerca de allí, pero la neta no le sé y me iban a ver la cara de foráneo, así que consideré que las probabilidades de salir encuerado de ahí eran altas. Decidí no ir y seguir caminando en este tianguis a ver si encontraba algo de puro milagro. Un poco más adelante encontré un puesto que me llamó la atención, pero lo único medianamente atractivo fue una televisión antigua. Pregunté por ella, pero la estaban dando a precio de coleccionista. Me agüité y mejor me fui a echar unos tacos. Como no encontré nada aquí, tenía que ir a otro tianguis, pero antes les voy a dar un poco de contexto. Hace como 20 años yo vivía en un lugar llamado Cuautitlán Izcalli. Está ubicado en el Estado de México, como a 1 hora de la ciudad. Si alguien es de por allá y está viendo esto, pónganlo en los comentarios. Cuando vivía ahí, iba a la secundaria y todos los días me regresaba caminando a mi casa para ahorrarme lo del pasaje, hasta que ahorré como 500 pesos, aproximadamente $25. Esos 500 pesos los ahorré con el propósito de comprarme un PlayStation 1 o un Nintendo 64, pero aún para ese entonces 500 pesos era muy poco para poder conseguir alguna de esas consolas. Hasta que un domingo acompañé a mis padres a un tianguis de por ahí cerca y en un puesto vi una Nintendo 64 funcionando. Pregunté en cuánto la tenían y me dijeron que en 500 pesos con un juego y un control. No lo podía creer. Justamente lo que tenía ahorrado. En ese momento no llevaba el dinero, pero regresé al domingo siguiente y pude comprar la Nintendo 64 con el juego de Smash Bros.
Definitivamente ese fue un evento canónico en mi vida. No me cuentas tu vida, crack. Era necesario para que entiendan lo que sigue. Bueno, pues justo a ese tianguis es al que nos dirigimos 20 años después. Si en ese entonces pude conseguir una Nintendo 64 a buen precio, creo que ahora podemos conseguir varias cosas que valgan la pena. Manejo que manejo, avanzo que avanzo, hasta que me detuvo un policía y me quitaron el carro, así que ya no pude ir. Oh, eso es lo que casi pasa, pero al final nos dejó ir. Llegamos al tianguis y lógicamente estaba muy diferente todo. Me costó un poco de trabajo dar, pero lo logramos. Aquí sí, apenas llegando comencé a ver varios puestos interesantes como este donde tenían varios videojuegos. Ya más adelante comencé a ver varios puestos de cháchara de electrónicos y videojuegos, justo lo que iba buscando. ¿Y este PSP? 1500. 1500. ¿Sí está jalando ese? Sí. ¿Y aquellos? Ya 1200. ¿Los puedo ver? Sí. Es el FAT es el primero que salió. Y son los FAT, ajá. 1,200. ¿Con cargador y batería o así nomás la puedo consola? Sí. Juan, si das el cargador PSP, ¿va? Sí, con cargador. ¿Sí? ¿Y acá el Xbox? ¿Tu Xbox cuánto? ¿Con cuántos controles? ¿Uno o dos? Con un control. ¿Un control? No, le damos los dos. ¿Sí? Los dos. Sí, damos uno nada más. Ok. Muy bien, deja seguir viendo. Gracias. La verdad estaban bien los precios porque te dan las consolas funcionando, pero no es lo que busco. Lo mío son las chácharas que ya no sirven. Caminé solo un poco más y finalmente allí estaba, el protagonista de este video. Ay, a ver. ¿Qué onda, jefe? ¿En cuánto tienes el Play? Una mano, carnal. ¿Cuánto? 500. Ese valedor que lo tienes que... ¿Cómo se dice esta madre? Meterle no sé qué mamada, pero que sí trae hasta un disco y todo, agarra, pero señal, no sé qué verga me dijo. Pero, o sea, ¿pero prende o Sí, qué prende hace? y todo. ¿Sí prende? Pero dice que no le manda la señal, no le manda imagen, algo así. Ah, ok. No sé qué me dijo que tenía. Pero trae un disco y todo, trae acá el disco duro también si quieres sacar y todo. Aquí, ¿no? Trae su disco duro. ¿Sabes si ya lo intentaron reparar? No, ¿qué crees que lo tenía guardado? Así como acá, lo guardó. También nos trajo el taladro y el PSP. El PSP también dice que no prende. ¿Es en cuánto? 7 varos con 5 juegos. Ah, con todos los juegos. 4 que trae ahí y uno que trae adentro de FIFA. ¿Los puedo ver? Sí, como mucho. Y hay un valedor que compra igual y los arregla, pero no han venido unos chavillos. ¿Ah, sí? Sí, también hay unos flaquitos. Son dos hermanos. Traen hasta todos cubiertos, manga, su cara y así. Y esos güeyes lo compran. ¿Y también graban esos güeyes? Sí, ¿Sí? Unos morrillos, son dos. A lo mejor y los conozco. Trae ese y trae los 4 de ahí. Todos son originales. Fíjate, güey, allá. Si hay lugar. Y de este así nomás, sin cables. Sí, viene solo, carnal. Y ya lo menos, jefe, para que me anime. Dame 4.50. ¿En 4? Órale. Ya le digo a mi hermano. Ya, carnal. Chido, carnal. Sobres. Gracias. Buen día. Igual. La verdad sí siento que me lo di un poco caro, pero vamos a ver qué se puede hacer por él. De regreso en el estudio. Se trata de un PlayStation 3 FAT fabricado en septiembre del 2007. Supuestamente aún trae la pegatina de garantía, pero la verdad me di cuenta que se veía como que ya se la habían quitado o tal vez se puso así por el tiempo que ya tiene. La conecté para ver qué hace y... Efectivamente, tiene la famosa luz amarilla de la muerte, un mal muy común entre los modelos FAT de la PlayStation 3. No había otra cosa que hacer más que desarmarla y tratar de encontrar el problema. Cuando le quité la tapa de arriba me di cuenta que era probable que no hubiera sido desarmada nunca antes porque realmente estaba muy sucia. Me tuve que poner cubrebocas porque tenía mucho polvo y era de ese polvo finito que vuela fácilmente. Continué hasta desarmarla por completo y cuando llegué al procesador y al chip gráfico vi que la pasta térmica estaba tan seca que ya parecía piedra.
Es posible que esto haya sido causal de la falla que presenta este PS3. Esto más el medio kilo de tierra que trae, muy seguramente estaban provocando temperaturas extremadamente altas en los chips principales, hasta que este pobre PS3 ya no pudo más y salió la luz amarilla de la muerte. Después retiré la batería, que obviamente ya no sirve, pero igual la comprobé con el multímetro y sí, el voltaje era menor de los 3 volts que se supone debe tener. Junté todo y ahora sí me lo llevo afuera para limpiar pieza por pieza. Con todas las piezas limpias coloqué pasta térmica nueva, detallé las piezas que aún tenían un poco de polvo y lo armé parcialmente de nuevo para ver si algo había cambiado. Bueno, era momento de probar el PS3. Cuando tenía todo conectado, activé el switch de alimentación que tiene por la parte de atrás y encendió el LED rojo de espera. Presioné el botón de encendido y... lo mismo, luz amarilla de la muerte. Era de esperarse que el problema no se iba a solucionar con solo un mantenimiento, aunque hay veces que sí funciona, este no es el caso. Tengo que revisar la consola a profundidad para poder dar con el problema e intentar corregirlo. Muchos dicen que este problema es causado por estrés térmico de las uniones en las soldaduras del procesador y de la GPU y que se soluciona con reballing o reflow. Pero recientemente se descubrió que otro causante de la luz amarilla pueden ser los condensadores de tantalio encargados de alimentar dichos chips, pero en realidad pueden ser 1000 cosas más las que ocasionen la luz amarilla de la muerte. Para saber de una manera precisa qué es lo que está ocasionando este error, tengo que instalar algo llamado Syscon. El Syscon no es otra cosa más que un sistema que almacena un registro de errores y los muestra con un cierto código dependiendo del error que esté teniendo la consola. Este sistema lo implementó Sony desde el PlayStation 2 hasta la actual PlayStation 5. Para instalarlo y ejecutarlo voy a necesitar un programador WARD-TTL que conseguí en una casa de electrónica local por 50 pesos, aproximadamente $2, unos cablecitos de protoboard y el software del Syscon. Después de leer varios tutoriales y ver muchos videos, finalmente estoy listo para instalar el programador TTL y leer el registro del Syscon de esta PlayStation 3. Hay que tener mucho cuidado al hacer esto porque si tu programador TTL está configurado a 5 volts puedes matar definitivamente tu consola y despedirte de intentar revivirla. El programador debe estar siempre a 3 volts. Primero hay que buscar cuáles son los puntos donde tengo que soldar. Encontré una imagen donde dice exactamente la ubicación de los puntos de acuerdo con la versión de la tarjeta que tengo. Una vez los cables están soldados, tengo que armar parcialmente la consola porque tiene que estar alimentada con la fuente de poder propia del PlayStation 3. Con esto listo, solo me queda instalar el software del Syscon y ponerla en modo interno para poder sacar la mayor información posible. Conecté el programador TTL y la PC me asignó el puerto COM6. Eso lo indico en el software del Syscon y me detecta la consola exitosamente. Ahora sí puedo comunicarme con el Syscon, pero antes debo meter un par de comandos y hacer un procedimiento para programar la consola en modo interno. Ahora sí, en modo interno, el primer comando que voy a poner es el de errlog. Debería de arrojarme un informe de los últimos registros de errores con todo y fecha. Obtuve que esta PlayStation 3 aparentemente dejó de funcionar en el 2021. No sé si esta fuera la fecha en que falló o ya tenía años guardado y en el 2021 lo sacaron e intentaron encenderlo de nuevo. Pero de ser que falló en el 2021 quiere decir que este PlayStation 3 FAT duró bastante tiempo funcionando. Ahorita revisamos a profundidad los errores. Antes quiero usar otro comando con el que vamos a poder saber cuánto tiempo de uso tiene. Este comando se llama bcount y al introducirlo me arroja el tiempo exacto que este PlayStation 3 ha estado funcionando. En total tiene 75 días con 4 horas, 4 minutos y 5 segundos. Considero que sí es algo de tiempo, pero tampoco es algo exagerado. Conozco a gente que tiene más de ese tiempo en un solo juego. Bueno, ahora sí analicemos los códigos de error para saber cómo reparar esta PS3. Veo que me arroja dos códigos de error, el 4422 y el 3034. Me voy a la wiki de PS3 y me dice que el código 4422 es referente a un problema con el RSX, o sea, el chip gráfico. Pero no hay mucha información sobre este error. Me voy a checar el otro error que es el 3034 y en pocas palabras me dice que puede ser un problema con la soldadura de RSX, aunque también podría ser el procesador o el chipset. Esta versión de PS3 trae un GPU de 90 nanómetros que para los que no saben son los chips más problemáticos. Con el tiempo Sony cambió esta GPU por una versión de 65 nanómetros que supuestamente ya no daba tantos problemas, pero este no es el caso. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que la GPU sea la del problema. Lo ideal sería cambiarla, pero desafortunadamente no tengo otra GPU de 90 nanómetros funcionando.
Aunque podría intentar el Frankenstein mod, pero tampoco tengo chips de video de 65 nanómetros para PS3. Así que adivinaron, mi mejor opción en este momento es hacer reflow. Preparo la tarjeta poniéndole papel aluminio para que el calor no le dé directamente a otros componentes y para protegerla en general del calor, porque en una tarjeta tan vieja con tantos años al aplicar calor podría haber delaminación, que es que las capas de la tarjeta se separen. Si esto pasa, esta PS3 estaría oficialmente muerta. Coloco un poco de flux entre la tarjeta y los chips. Esto lo hago para intentar mejorar la unión de las soldaduras que hacen funcionar al RSX y al procesador Cell. Ya con todo listo, ahora sí saco la poderosa pistola de calor y el multímetro con termopar para el control de temperatura. No es lo más elegante, pero es lo que hay. Y si ya llegaste hasta aquí es porque te está gustando el video, así que ayúdame a continuar haciendo contenido así, dándole like justo ahora y suscribiéndote si no lo estás, ya que la mayoría de gente que ve mis videos no están suscritos. Gracias por tu like y tu suscripción, en verdad ayudan mucho. Aplique calor a unos 250 grados por aproximadamente 2 minutos a cada chip con movimientos constantes para no concentrar el calor en un solo punto y quemar algo. Luego de esto dejé enfriar la tarjeta durante unos 20 minutos y con la cara llena de esperanza e ilusión la comencé a montar parcialmente de nuevo. Traje mi monitor portátil Arsopa para ver si en esta ocasión tengo más suerte y conecté todo lo necesario para verla vivir. Me eché una persinadita antes de intentar encenderla y... Nope, la estúpida luz amarilla de la muerte seguía ahí, pero ahora el comportamiento era un poco diferente. El ventilador se estaba encendiendo, cosa que antes no hacía. Conecté de nuevo el programador TTL y saqué otra vez el registro de errores. Y justo como lo pensé, el error ahora era otro, me estaba dando el código 2203. Lo busqué en la wiki y este hace referencia a un problema en el puente sur, o lo que es lo mismo, el chipset. Eso significa que también hay que hacerle reflow al chipset. Tal vez el problema estuvo ahí desde un principio. Preparo de nuevo todo para hacer este procedimiento y aplico calor al chipset durante unos 2 minutos aproximadamente. Dejé que se enfriara y de nuevo armé la consola para probar suerte una vez más, pero... El error persistía, y es que en realidad el problema de la luz amarilla es un tema mucho más profundo que solo aplicar calor a los chips o envolver la consola en una toalla. Es un tema que va desde la ingeniería de materiales por el estrés térmico al que se somete la consola, hasta las malas decisiones que tomó Sony por querer ganar una carrera en contra de la Xbox 360. También tiene que ver que para esta generación de consolas se aprobó una ley que prohíbe a los grandes fabricantes usar soldaduras con plomo, lo que hacía que las soldaduras fueran más frágiles. Pero no me voy a dar por vencido aquí, aún existe esperanza para esta consola. Conecté de nuevo el programador TTL y extraje una vez más los códigos de error. En esta ocasión obtuve el error 3003, que según la wiki de PS3 indica problemas de alimentación con el procesador Cell, y posiblemente los culpables sean los neck token, unos condensadores de tantalio encargados de alimentar correctamente el procesador. ¿Sería esta la solución para este PS3 agonizante? Para descubrirlo, desarmo una vez más la consola. Pero antes de ir a los condensadores de tantalio, hice una revisión general de la tarjeta para descartar problemas como cortos u otros componentes menos relevantes en mal estado. Después de revisar toda la tarjeta, parecía estar todo en orden, así que fui directo a los neck token. Estos traen una tapa de plástico que los recubre y se puede retirar fácilmente con unas pinzas. Cuando saco las tapas de los neck token, me doy cuenta que algunos de estos ya presentan signos de oxidación. Esto quiere decir que es muy probable que ya no estén funcionando correctamente y por lo tanto el procesador no esté siendo alimentado como debería, pero ¿podrá resistir más intentos de reparación esta PS3? ¿Realmente reemplazar los neck token solucionará la luz amarilla de la muerte? ¿Será este el fin del Hombre Araña? Descubra esto y mucho más en el próximo episodio de la PlayStation 3 del Tianguis. Esta historia continuará. De inmediato.
Al final descubrí que uno de los errores que estaba obteniendo posiblemente sea ocasionado por los condensadores Neck Talking. Estos son unos componentes vitales para el PlayStation 3 ya que se encargan de filtrar la energía que alimenta al procesador y al GPU. Sin los Neck Talking, el procesador y la GPU no podrían funcionar. El problema con los Neck Talking es que no están sellados y el contacto con el oxígeno y los constantes cambios de temperatura a los que son sometidos hacen que se desgasten prematuramente, alterando los valores que deberían entregar. Desafortunadamente, los condensadores Neck Talking ya no se fabrican, haciendo imposible conseguir los nuevos. Además que por su propia naturaleza no sería muy buena idea reemplazarlos por otros iguales. Para solventar este problema, mucha gente comenzó a soldar directamente sobre la tarjeta condensadores de tantalio en lugar de los Neck Talking. Esto sin duda sería una mejor solución a los condensadores defectuosos de fábrica, pero tampoco es lo mejor que se puede hacer. Investigando un poco más descubrí que alguien llamado Rip Felix creó una PCB para poder montar los condensadores de tantalio y lograr una instalación más limpia. Pero esta PCB no solo hace que la instalación sea más limpia y fácil, sino que va a otro nivel. Con los pequeños condensadores cerámicos que van en esta parte se pretende un filtrado lo más parecido a los picos que se indica en la hoja de datos de los Neck Talking, logrando con esto una señal más limpia y a su vez una instalación más duradera, además que no necesitas lijar o alterar la tarjeta de la PS3. Esto sin duda es un rayo de esperanza para intentar revivir esta PlayStation 3 Fat. El problema es que no es tan fácil como cambiarlos y listo. Tengo que mandar a fabricar las PCB, conseguir cada uno de los condensadores que van sobre ella y asegurarme que todos cumplan con los valores especificados por Rip Felix. Para lograr fabricar las PCB me puse en contacto con PCBWay y ellos muy amablemente aceptaron colaborar con este proyecto. En mi caso, el proyecto ya estaba en la página de la comunidad de PCBWay y solo tuve que añadir al carrito la cantidad de PCBs que iba a necesitar y finalizar el pedido. Me tardaron apenas una semana en llegar. Yo las pedí por DHL para que llegaran lo más rápido posible, pero te recomiendo encarecidamente que no uses DHL porque abusan con el precio que te cobran por la gestión de importación. Es exageradamente alto el precio que cobra DHL por importar tu paquete. Puedes evitarte todo esto si usas un servicio de correo postal. Sí va a tardar un poco más, pero te evitas muchos dolores de cabeza, créeme. Saqué las PCB de la caja para revisar que no hubiera errores o algún otro problema, pero las PCB eran perfectas. Me encantó la calidad y precisión de las tarjetas. Además que te envían un par de stickers de cortesía. Uno más a la colección. Si en algún momento necesitas fabricar una PCB, definitivamente PCBWay es una excelente opción. Ahora solo falta conseguir los condensadores que van montados sobre las PCB que ya tengo. Los condensadores vitales son los que van aquí. Estos son los que hacen el trabajo principal y los de abajo son solo para rectificar los picos de salida. Traté de conseguir todos los condensadores, pero desafortunadamente solo encontré a buen precio los de tantalio y uno de los cerámicos. Los demás hacían que este proyecto fuera incosteable, así que con solo estos dos será suficiente. Aún así sigue siendo algo mejor que hacer esto. Un par de semanas después llegaron los condensadores y ahora sí era momento de armar los reemplazos de los infames Neck Talking. Para soldar los condensadores a las PCB usé esta soldadura en pasta, que algo curioso a mencionar sobre ella es que en las instrucciones de uso indica que debe mantenerse en refrigeración y antes de usarse tienes que sacarla del refri por lo menos unas 4 horas antes. No sé si esto sea igual para todas las soldaduras en pasta o solo para esta marca en particular, pero nunca antes había escuchado algo así. Otra cosa importante a considerar antes de usar estos productos es que indican que uses la protección adecuada porque los gases y vapores que emiten pueden provocar cáncer. ¡Cáncer! Tal vez muchos no le tomen la importancia necesaria a esto, pero lo menciono para que seas consciente de los riesgos y puedas tomar mejores decisiones al usar o no equipo de protección. Coloqué apenas una pequeña gota de soldadura en pasta encima de cada pad donde van a ir soldados los condensadores y después con cuidado fui soldando cada uno de los componentes sobre la PCB. Este proceso lo repetí muchas veces hasta finalmente tener listos los 8 reemplazos de los Neck Talking. Solo queda ahora retirar los condensadores viejos para finalmente soldar estos nuevos que acabo de hacer. Para retirar los Neck Talking lo más fácil sería aplicar calor y sacarlos, pero no quiero aplicar más calor del necesario por miedo a la delaminación, ya que hay que recordar que esta tarjeta ya es muy vieja y en cualquier momento podría echarse todo a perder. Así que retiré cada uno de los Neck Talking con unas pinzas y un cúter con mucho cuidado de no dañar vistas o componentes cercanos. Cuando terminé de retirarlos metí la tarjeta al horno por unas cuantas horas, esto para tratar de quitar la mayor cantidad de humedad posible y así prevenir la temida delaminación. Porque para instalar correctamente los Felix Tantalizer voy a necesitar usar forzosamente aire caliente, ya que al ser los pads tan grandes es muy difícil
fácil lograr un fundimiento homogéneo y una soldadura confiable con solo el cautín. Después de un par de horas de una temperatura promedio de unos 100 grados, retiro la tarjeta del horno y ahora sí comienzo a instalar los Felix Tantalizer. Primero los fijo con el cautín y después los asiento con la pistola de aire caliente. Todo esto con cuidado de no llevarme otros componentes. Después de instalar los 8 tantalizadores nuevos exitosamente, revisé toda la tarjeta en busca de algún corto o de laminación, pero todo parecía estar en perfectas condiciones. Listo para la primera prueba. Armo la PS3 parcialmente para comprobar si funciona o no. Genuinamente estoy algo nervioso porque le he invertido bastante tiempo y dinero a esta PlayStation 3, pero pues también soy consciente de que existe una gran probabilidad de que siga sin funcionar. Así que ya no le hago más de emoción, preparo el monitor y procedo a presionar el botón de power. Sigue sin funcionar, banda. Después de esto la reinicié varias veces, la intenté encender una y otra vez, pero el resultado siempre era el mismo. La infame luz amarilla de la muerte. Solo me queda una opción más con esta PS3. Una muy remota posibilidad. Algo que nunca nadie antes ha intentado con éxito alguno. Bueno, sí se ha logrado muchas veces, pero tenía que agregar dramatismo. Estoy hablando del temido, el innombrable, el legendario Frankenstein Mod. También conocido como el mod mataconsolas por su gran complejidad. Este mod consiste en reemplazar la arcaica y defectuosa GPU o RSX de 90 nanómetros de la PS3 por una GPU reestructurada y mejorada de 65 o 40 nanómetros. Si este procedimiento se hace correctamente, la PS3 candidata regresará a la vida de manera indefinida gracias a las mejores temperaturas y en general al mejor desempeño del nuevo chip gráfico. Una PS3 FAT con este mod instalado correctamente puede llegar a valer cientos de dólares, dependiendo del estado en el que se encuentre. Suena genial, ¿cierto? Pues no lo es tanto, porque para poder llegar a tener una PS3 FAT con el Frankie Mod han tenido que morir cientos de consolas en el intento. Lo complejo es retirar el chip defectuoso de la tarjeta sin laminación ni desprendimiento de pads. Si se logra esto, ahora debes conseguir una RSX de 65 o 40 nanómetros en buen estado de otra PS3 y retirarla sin echarla a perder. Y si todo esto no fuera suficiente, para que la PS3 reconozca el nuevo chip gráfico, tienes que modificar unas cuantas resistencias en la tarjeta y reprogramar el Syscon para finalmente lograr el Frankenstein Mod. Así que para intentar este mod en la consola que tengo justo enfrente, lo primero es desarmarla de nuevo y verificar si el RSX está en corto. Es muy posible que así sea, ya que el primer código de error que obtuve en el Syscon antes de hacer cualquier cosa fue el 3034, que indica fallo inminente en el RSX. Y el deterioro de este mismo por todo lo que hice después pudo haber ocasionado los códigos de error que obtuve. Así que con todo esto creo que es suficiente para intentar retirar el RSX y verificar las conexiones VGA, así como también si el chip gráfico se encuentra en corto. Pero antes de aplicar calor a lo bestia y sacar el RSX, voy a quitar los IHS, que son las tapas de metal que están encima de cada chip. Estos supuestamente sirven para ayudar a disipar el calor de forma más eficiente. Los quiero retirar primero para verificar que no ha habido delaminación en ninguno de los dos chips. Comienzo con el RSX metiendo una navaja delgada entre el IHS y el chip, con mucho cuidado de no darle a las memorias internas y romperlas como le sucedió a alguien en esta foto que encontré por internet. Apliqué solo un poco de calor para aflojar el pegamento y continué introduciendo la navaja hasta finalmente retirar el IHS del RSX. Revisé detenidamente el chip y a simple vista parecía estar todo bien, sin delaminación ni nada raro. Continué con el IHS del procesador Cell haciendo exactamente lo mismo que antes y logré retirar el IHS del procesador sin mayor problema. Al revisarlo tampoco encontré nada fuera de lo común, así que ahora sí voy a desoldar el chip gráfico para observar el estado de la soldadura VGA y los pads de la tarjeta. Coloqué suficiente flux para no tardar tanto en desoldarlo y, decidido a perder la única posibilidad de revivir esta PS3, comencé a aplicar calor. Ya sé que para muchos técnicos entendidos en esto, lo que estoy haciendo justo ahora les parecerá una barbarie, pero viendo todo lo que ya intenté, en verdad ya no le quedan muchas esperanzas a esta pobre PS3 del tianguis. De hecho, ya ni quiero hacerla funcionar, solo quiero estar seguro de que el problema siempre fue el RSX o la soldadura VGA y no otra cosa. Me atormenta saber que tal vez el problema pudo estar en otro lado y no en el RSX. Aunque todo apunte que es eso, necesito tener la certeza de que el problema está con este chip. Al retirar el RSX y revisarlo, veo que efectivamente tiene unos pads levantados.
Esto indica que por más reflow o reballing, las pistas nunca iban a hacer contacto. Y observando la tarjeta veo que también hay varios pads levantados. Al final esta PS3 del Tianguis resultó ser una mierda y un ejemplo fiel de que la ley de Murphy existe y aplica en todo lo que puede malir sal. Sinceramente, esta es la primera vez que profundizo tanto en la PS3 FAT y su famoso error de la luz amarilla. Esta derrota no es definitiva y continuaré intentándolo hasta lograr exitosamente el Frankenstein mod. La verdad, con esta PlayStation 3 del Tianguis aprendí bastante sobre la PS3 FAT y aún me siento motivado para seguir profundizando en el tema, así que ya conseguí otras dos. Espero tener mejor suerte con estas otras consolas, pero definitivamente el tema de la luz amarilla de la muerte es algo que no debe tomarse a la ligera. Y tal vez este no es el final que esperabas, pero es un final honesto. ¿Qué rollo, plebes? No, ¿qué voy a estar muerto, plebes? Estoy muerto. ¿Qué muerto voy a estar? Pues aquí ando. Bueno, después de esta desagradable experiencia no queda de otra más que seguir. Es turno de la Dreamcast que me encontré en este mismo tianguis. Después de conseguir la PS3 FAT del video pasado, seguí caminando y llegué a este puesto donde vi un Apple TV que llamó mi atención. ¿En cuánto este? ¿El cable no lo tienes? Es que lo doy en 500, pero se me olvidó el cable y el control. El control. Ok, deja de ir checando, gracias. La verdad sí lo estaba dando a buen precio, pero al final decidí no llevármelo porque me dijo que no tiene control. Además que no quiero gastar tanto por si ahorita sale algo más interesante. Total, si no encuentro nada mejor, de regreso lo compro. Caminando un poco más, solo unos cuantos metros después, encontré en este otro puesto un Xbox 360e. ¿El Xbox este en cuánto? 300. ¿Está jalando o tiene algún detalle? Mira, lo que pasa es que como lo traigo así solo. No traes el cargador ni nada. Pero chécalo, no está violado, mira, chécalo. No está ni manoseado, nada, amigo. Es el Xbox 360e. ¿Y ya lo menos? Dame 2.5. ¿2 no te sale? Ya no me sale. ¿No? Es que todavía le saca, por piezas le sacan más. Ajá. Yo dame 2.5. Déjame ver. Muchas gracias. Aquí sí, banda. Aquí sí díganme Lo quise comprar de regreso y ya no encontré el puesto. Yo creo que ya se había ido el señor o algo así, pero la verdad sí se veía muy bien ese Xbox. Además que según él traía intacto el sello de garantía y por 250 pesos era un regalo. Eso me pasa por querer estar guardando el dinero para más adelante. Aunque de todos modos después no me fue tan mal, sí me arrepiento de no haber agarrado ese Xbox. Después caminé y caminé hasta que se me sobrecalentó la cámara y no pude grabar una parte, pero en un puesto de los que estaban casi al final del tianguis encontré la consola que protagoniza este video. Una Sega Dreamcast por solo 100 pesos. La consola estaba arrumbada en una montaña de cables y aparatos viejos. Busqué entre todas esas cosas a ver si encontraba algún control o los cables, pero solo encontré el cable de alimentación, así que vamos a ver qué se puede hacer por esta Dreamcast. De regreso en el estudio. Se trata de una Dreamcast fabricada en Japón en diciembre de 1999 y al parecer es región americana. Pero lo más importante es el número 1 que se ve dentro de este círculo. Ese 1 indica la versión de la placa. Existen 3 revisiones de Dreamcast, la 0, la 1 y la 2. Tanto la 0 como la 2 no son compatibles con un mod que consiste en reemplazar la unidad de discos por un lector de tarjetas SD y poder cargar desde ahí los juegos. Para la versión 0 tengo entendido que sí se puede, pero hay que modificar unas resistencias directo en la placa. Y en la única versión que se puede instalar este mod solo reemplazando la unidad de disco sin hacer nada más es en la versión 1, que es justo la que tengo aquí. Ahora lo que me falta antes de poder seguir con este proyecto es conectarla para ver si por lo menos enciende, ya que no tengo absolutamente nada para probarla bien. La conecto a la corriente eléctrica y... sí, por lo menos enciende el LED naranja, eso ya es una gran ventaja. Desafortunadamente falta mucho para saber si esta Dreamcast vale la pena o no. Para poder probarla correctamente, por lo menos voy a necesitar conseguir un cable de video RCA para Dreamcast y una televisión CRT. Para conseguir el cable RCA no fue tan difícil, solo me metí a una página china y ahí lo compré. La televisión CRT la busqué en Marketplace, prácticamente ahí la gente las está regalando.
Conseguí una Sony Triniton por 200 pesos, lo único malo es que tuve que ir por ella. Pues se ve bien, pero sí tiene como sus detallitos, pues le hace falta aquí la tapita esa. Y está medio raspada. 200, ¿no te animas? ¿Sí? Ya. Nos ocupan con cuidado, te vayas a caer. Sí está algo pesadilla. Sí está pesada. Esto lo tuve que grabar con el celular porque la GoPro ya no quiso responder. De hecho, este es el último video que grabo con esa GoPro. Los demás que vienen ya son con una más actual. Otra vez de regreso en el estudio. En cuanto llegué con la televisión, todo el estudio comenzó a oler raro. O sea, no es un olor necesariamente desagradable, pero como que trae impregnado el olor de otra casa. Sí saben, ¿no? Como cuando vas a la casa de un amigo o algo y tiene un olor específico que la misma gente que vive ahí ni se da cuenta, pero tú que no estás acostumbrado lo notas. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, total, que no puedo dejar la televisión así y menos sabiendo que es muy probable que dentro traiga cucarachas o alacranes. Teniendo en cuenta que en donde vivo hace mucho calor, eso no es nada raro. Así que comencé a desarmarla y como me lo imaginé, estaba muy sucia y polvosa, así que me la llevé afuera para sacudir todo ese polvo. Algo que no esperaba ver aquí dentro fue esta lagartija hecha momia. ¿Sabe cuántos años ya llevaba aquí dentro? Lo bueno que no hizo ningún corto y tampoco dañó la tarjeta. Intenté retirarla con unas pinzas, pero como que ya estaba pegada. Seguí intentándolo y finalmente la pude sacar por completo. Después solo quité la mayor cantidad de polvo que pude y las piezas de plástico las lavé con agua y jabón. Listo, ya tengo la televisión y el cable. Voy a conectar la Dreamcast para ver si por lo menos manda señal de video. La conecto a la TV por las entradas de enfrente. Me aseguro que esté en el canal adecuado y presiono el botón de power. La consola encendió perfectamente, pero me di cuenta que a los pocos segundos de estar encendida se apaga. Busqué en internet si a alguien más le había pasado esto y resulta que es un problema muy común en estas consolas. Es posible que sean los condensadores de la fuente de poder o que incluso los conectores de esta misma estén sucios. La desarmé para revisar la fuente de poder y los condensadores parecían estar en buen estado. Lo más seguro es que los conectores sean los del problema. Los limpié con isopropílico y con una lija muy delgadita tallé los conectores para retirar las capas de suciedad que pudieron haberse formado con el paso del tiempo. Y ya aprovechando que tengo la consola desarmada, voy a darle mantenimiento completo porque sí se ve bastante sucia. Cuando terminé de limpiarla, la armé otra vez y ahora sí está lista para ver si ya no se apaga. La conecté de nuevo y esta vez se mantuvo encendida sin problema. La dejé así por varias horas y parece que el problema se ha ido. Ahora ya tengo una Dreamcast funcionando y una televisión compatible para conectarla, pero aún así faltan muchas cosas para lograr tener la Dreamcast definitiva. Bueno, aquí seguía una parte donde conseguía varios accesorios y mods para la Dreamcast, pero me pareció que eso era algo aburrido, así que lo dejé fuera de esta versión y voy directo a la restauración e instalación de mods. Voy a comenzar por los controles. Estos no se ven tan mal y están completos, pero la mayoría de piezas que se supone deberían ser blancas están considerablemente amarillentas y en general les hace falta mantenimiento, así que empiezo desarmando los 3 controles por completo. Algo muy importante que tengo que mencionar sobre estos controles es que fueron muy adelantados a su época. Tal vez últimamente hayas escuchado hablar sobre los novedosos y modernos controles con joystick de efecto Hall inmunes al famoso drift. Bueno, pues los controles de Dreamcast ya traían eso. Sus joystick y gatillos usan el efecto Hall, que no es otra cosa más que un imán que se mueve y al moverse un sensor detecta su campo magnético. Esto hace que no exista un contacto físico entre las piezas internas, disminuyendo mucho el desgaste generado. ¿Y por qué Sony, Microsoft y Nintendo no implementan esto en sus controles si ya es una tecnología vieja? Bueno, pues porque a ellos no les interesa venderte un control que te dure para toda la vida, ¿sabes? Siguiendo con los controles, los terminé de desarmar y ya de una vez la BMW blanca. Para quitarles lo amarillento a todas estas piezas voy a usar un método llamado RetroBrite, que consiste en sumergir las piezas amarillentas en peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Y en un recipiente forrado con papel aluminio colocar una fuente de luz UV. En mi caso voy a usar estas tiras LED ultravioleta y las voy a pegar con silicón caliente en todo alrededor para tratar de cubrir todas las zonas del recipiente. Ya que tengo listo el recipiente con las tiras LED, en otro contenedor igual voy a colocar las piezas amarillentas y le echo el peróxido de hidrógeno. Yo las voy a dejar así aproximadamente unas 24 horas, pero es de estarlas revisando cada cierto tiempo porque si me paso puede hacer que las piezas se hagan quebradizas o que les salgan fisuras. En pocas palabras, se pueden echar a
perder. Después de unas 12 horas las vine a revisar y sí se nota ya la diferencia, pero aún les hace falta. Las dejé otras 12 horas más, pero siento que aún les hace falta más tiempo. En total las dejé aproximadamente 48 horas, las saqué y me las llevé a lavar. Ya con todas las piezas plásticas restauradas y limpias, lubriqué un poco los joysticks para disminuir la fricción y con esto también el desgaste. Luego limpié todas las tarjetas electrónicas con isopropílico y así es como quedaron todas las piezas ya restauradas y limpias. Ahora solo falta armar todo de nuevo. Comencé poniendo los gatillos, luego el joystick, los botones y demás piezas hasta tenerlo completamente armado. Hice lo mismo con los otros dos controles y el BMW para que finalmente quedaran así. Y así estaban antes. Como puedes ver, la diferencia se nota bastante y yo sé que no quedaron perfectos, pero estoy más que satisfecho con el resultado. Creo que el Retrobrite es una muy buena opción para todos esos aparatos electrónicos con carcasas amarillentas, siempre y cuando lo sepas aplicar bien, porque si te pasas puedes arruinarlo todo. Bien, ya tengo los controles listos, ahora voy a echar un ojo a las BMW. Estas tienen un falso contacto cuando las presionas. Para reparar esto solo basta con ajustar bien los tornillos que sostienen las terminales de las baterías. Logré hacerlo correctamente con la BMW blanca, pero con la BMW verde no tuve la misma suerte porque las partes plásticas donde entran los tornillos se rompieron y por lo tanto ya no hay donde se agarren los tornillos. La solución para esta BMW es reemplazar la carcasa. Tal vez más adelante diseñe una y la imprima en 3D. Por el momento así la voy a dejar porque eso no afecta en nada al funcionamiento cuando está insertada en el control. Cambiar la carcasa de la Dreamcast es de las cosas más fáciles que existe. Su desmontaje en general es demasiado intuitivo, nada que ver con el desarmado de consolas como la Xbox 360 o la PS4. Paso todas las piezas a la nueva carcasa, una por una, y cuando llego al ventilador saco el nuevo sistema de enfriamiento que le instalaré. ¿Que por qué no le dejo el ventilador que ya trae? Escucha esto. El ventilador de fábrica es ruidoso per se, a eso súmale que ya tiene sus años y está bastante desgastado. Con esto tienes como resultado un ventilador muy ruidoso y poco eficiente. El mod que le voy a instalar se llama Mod Noctua, consiste en cambiar principalmente el ventilador, pero para hacerlo bien y que quepa correctamente hay que reemplazar la pieza que sujeta el ventilador y hacer unas modificaciones al sistema de apertura de la tapa de CDs. El kit que compré ya trae las piezas para hacer todas estas modificaciones, pero sinceramente se ven de muy mala calidad. Igual voy a intentar instalarlas. Primero pongo el soporte para el ventilador, luego instalo el ventilador Noctua, pero el cable es demasiado largo y no quiero que quede enrollado por arriba. Y menos porque la carcasa que estoy instalando es translúcida, el cableado debe quedar lo más organizado posible. Así que quité de nuevo la PCB de los puertos para los controles porque vi que por abajo queda un espacio donde posiblemente quepa el cable del ventilador. Logré retirar la PCB de los controles solo para darme cuenta que prácticamente tenía que volver a quitar todo para alcanzar a meter el cable por ese espacio. Cuando la tengo otra vez completamente desarmada y quise pasar el cable, vi que había unos pequeños muelles de plástico que estorbaban, así que con mucho cuidado los fui quitando con las pinzas de corte fino hasta que logré acomodar el cable justo como quería. Verifiqué que el cable no estuviera siendo aplastado con la placa metálica y ensamblé parcialmente la consola. Solo dejé el cable justo para alcanzar a conectar el ventilador y después monté la fuente de poder. Solo me falta modificar el sistema de la tapa de discos. Revisé la forma en la que van las piezas. Se supone que tiene que ir una dentro de otra, así que intenté hacer eso, pero como las piezas no tienen el tamaño preciso, terminé rompiendo una de ellas. Afortunadamente tengo una impresora 3D donde puedo hacer las piezas con mejor calidad. Busqué los archivos en internet y no me costó mucho trabajo encontrarlos. Los descargué, los abrí con el laminador y unos minutos después ya los estaba imprimiendo. Estas piezas las estoy imprimiendo con PETG y no con PLA porque este material es más resistente a altas temperaturas y a esfuerzos mecánicos. Además que el color de este filamento creo que combina muy bien con la carcasa translúcida. Las piezas son pequeñas y sencillas, no deberían tardar mucho en imprimirse, pero en lo que se terminan de imprimir voy a instalar el famoso GDEMU. Creo que este es el mod más importante que voy a instalarle a esta Dreamcast, ya que el GDEMU te permite cargar las copias de seguridad de tus propios juegos originales desde una memoria SD. Para comenzar su instalación voy a usar este extensor de tarjetas SD y este soporte de plástico para poder tener la tarjeta SD más a la mano y porque queda más estético. Sin este soporte de extensión queda un hueco horrible donde debería estar la unidad de CDs. Pero como siempre, tengo que hacer unos ajustes para que esta pieza embone perfectamente con la GDEMU. En la caja de la GDEMU
GDEMU vienen un par de disipadores de aluminio que ayudan a mantener frescos los chips principales, y como no voy a cambiar la fuente de poder original, sí o sí quiero instalar los disipadores de la GDEMU, pero la pieza del soporte no está diseñada pensando en estos disipadores. Así que mi mejor opción es recortar un poco el soporte para darle espacio a estos. Marco la carcasa con un plumón por donde tengo que cortar y con las pinzas de corte fino voy cortando pedacitos poco a poco para no fisurar la pieza. Cuando termino, instalo los disipadores sobre la GDEMU y verifico que la pieza del soporte embone. La pieza entró bien, pero mis cortes no fueron los más limpios. Es muy posible que más adelante diseñe esta pieza pensando en los disipadores y la imprima en 3D. Por el momento cumple su función. Con esto ya armado es solo conectar la GDEMU en el puerto donde iba la unidad de CDs y ya estaría lista la instalación física del GDEMU. Después de esto presenté la carcasa completa y finalmente ya iba agarrando forma esto. Sinceramente no está quedando nada mal, pero aún faltan varias cosas. Una de ellas es cambiarle la carcasa al módem que va integrado dentro de la misma consola. Solo es sacar dos tornillos, pasar la tarjeta electrónica junto a las chapas metálicas y colocar de nuevo todo en la carcasa nueva. Con esto listo, la conecto a la energía eléctrica con su carcasa nueva y encendió perfectamente, pero aún me falta instalar el mecanismo de la tapa de discos. Parece ser que ya se terminaron de imprimir las piezas. Las despego de la cama de impresión y al observarlas para ver cómo quedaron me sorprende la calidad con la que imprime esta impresora. Además, este filamento es hermoso, 10 de 10. Intento empatar las piezas como deben ir y ahora sí las pude armar sin que se rompieran. Pongo las pequeñas arandelas de plástico que lleva este mecanismo, atornillo las piezas y por último coloco el resorte. Finalmente pruebo que la tapa abra y cierre correctamente y parece que todo funciona sin contratiempo. Luego de esto tuve que salir y aproveché para comprar una tarjeta SD específica para la GDEMU, porque en la página del creador de GDEMU dice que no cualquier tarjeta SD funciona correctamente. Especifica que las tarjetas que mejor funcionan son tarjetas SD y no micro SD con adaptador. Deben ser SDHC y no SDXC. También como máximo se recomiendan tarjetas de 32 GB para garantizar la mejor experiencia y que no sean tarjetas de dudosa procedencia. Así que con esas especificaciones fui a buscar una y encontré esta, supongo que debe funcionar bien. Al regresar de nuevo al estudio cambié también el soporte del ventilador por uno que imprimí yo, pero eso se me olvidó grabarlo. Igual en esta escena lo puedes ver ya instalado. Después lo que me puse a hacer fue cambiar el LED de power por uno azul, ya que creo que el azul le da un toque más fresco a la consola. Además que con la carcasa translúcida será más vistoso. Cambiarlo es muy fácil, solo tienes que poner especial atención en la polaridad del LED porque si lo inviertes no va a funcionar. Ya que lo cambié, antes de atornillar conecté la consola a la red eléctrica y funcionó de maravilla el nuevo LED. Como ya vi que encendió, ahora sí atornillo todo. Bueno, ahí la llevo, ya casi termino con la primera etapa de restauración de esta hermosa Dreamcast. Ahora sí la atornillo para cerrarla y le coloco el módem que lleva por un lado. La conecté a la alimentación y no me equivocaba, el LED azul le da un muy buen aspecto. Solo falta tomar la decisión más difícil de mi vida, pegarle el logo azul o el logo rojo. Al final era clara la decisión que iba a tomar. Si ya tenía algunas piezas en azul y había cambiado el LED por uno azul, obviamente tenía que poner el logo del mismo color. Coloqué solo un poco de pegamento y al fin puse encima el logo. Con el LED encendido se ve increíble, me está gustando mucho cómo va quedando. Pero aún falta un detalle más, los stickers de información que van por abajo. Se ve muy vacía la consola sin los stickers. Además que contienen información importante sobre la misma, así que me ayudo con un poco de isopropílico para aflojar el pegamento y no romper los stickers. Poco a poco los voy despegando hasta lograr sacarlos por completo, me fijo bien dónde van exactamente y trato de posicionarlos en el mismo lugar que estaban en la antigua carcasa. Después de un rato el isopropílico se evapora y el pegamento vuelve a funcionar, pero en algunos lugares tuve que usar pegamento nuevo para que quedaran bien adheridas. Un par de minutos después ya estaban perfectas, pero se me estaba pasando por completo algo muy importante. Al cambiar la unidad de CDs por la GDEMU se origina un problema con la fuente de poder. Se dice que el voltaje que genera la fuente para la unidad de discos hace que la fuente se sobrecaliente porque ese voltaje ya no se consume dado que la GDEMU no usa motores y por lo tanto consume menos energía. Busqué un poco sobre este tema porque la verdad estaba incrédulo y encontré que Yakara del canal de YouTube Mundo Yakara hizo la prueba midiendo la temperatura de una Dreamcast con la unidad modificada y los resultados fueron que efectivamente
la fuente de poder se calienta más al modificar la unidad óptica. Para esto existen dos posibles soluciones. Una es cambiar la fuente de poder original por una fuente que se caliente menos, y la otra opción es agregar unas resistencias a la fuente original entre la salida de 12 volts y GND. Así, estas resistencias consumen ese voltaje adicional calentándose en lugar de la fuente de poder. Con esto logramos prolongar más la vida útil de la fuente, y con el mod Noctua que ya instalé puedo extraer sin problema el calor generado por estos componentes. Así que, como esto no lo tenía previsto y estoy haciendo esto justamente un sábado por la tarde, me puse a buscar unas resistencias de los valores adecuados. Según vi, deben ser 3 resistencias de 1 kΩ conectadas en paralelo para lograr disipar el calor con mayor eficiencia entre las 3. Primero busqué las resistencias en una caja de herramientas que por ahí tenía y encontré solo una, me faltan 2. Revisé una fuente de poder vieja de Xbox 360 que por ahí tenía desarmada y logré encontrar una más. Pero para la tercera resistencia tuve que hacer algo que nunca me imaginé hacer. Recién había cambiado una fuente de poder de la PC de un cliente y aún la tenía en el bote de basura. Así que fui por ella y me la traje de nuevo para desarmarla y buscar esa resistencia que me hacía falta. El problema de esta fuente de poder es que está completamente cubierta de polvo, pero no es polvo como de tierra, es polvo de ceniza de cigarro, descamación de piel humana muerta, pelusa de ropa, pelo de gato y sabe qué más cosas. Genuinamente es un riesgo biológico manipular esta fuente de poder, pero no me queda de otra en este momento. Así que me puse guantes y cubrebocas y comienzo a desarmarla. Al estarla desarmando solo veía partículas que se desprendían de ella y volaban por todos lados, así que trato de hacerlo lo más rápido posible para terminar en cuanto antes. Quité los tornillos que sujetan la tarjeta electrónica a la carcasa y logré levantar la tarjeta. Ahora, con la fuente completamente desarmada, comienzo a tomar medidas de las resistencias que veo hasta que encontré 2 que pudieran servirme. Las desoldo y mido por fuera y sí, son justo de los valores que necesito. Ya con las 3 resistencias, ahora solo debo soldarlas en paralelo y ponerlas en la fuente de poder de la Dreamcast, pero antes tengo que descontaminar mi área de trabajo. Comencé metiendo el foco de riesgo biológico a una bolsa y las bolas de pelo y pelusa grandes que se desprendieron las agarré con la mano para hacer lo mismo. Me llevé la bolsa y la puse directo en la basura, después aspiré toda el área donde habían quedado restos del polvo que traía la fuente de poder y finalmente limpié con un trapo. Soldé las 3 resistencias en paralelo tal y como estaba planeado y obtuve los valores requeridos para evitar el calentamiento de la fuente del Dreamcast. Finalmente quedaron así ya soldadas y para terminar solo puse un puntito de soldadura sobre los pines de la fuente para agregar las resistencias. Una vez instaladas conecté la Dreamcast y la encendí solo para corroborar que encendiera correctamente. Después de esto la ensamblé de nuevo. Creo que ya es todo lo que le tenía que hacer para esta primera etapa. Ya nada más falta preparar la memoria con el menú y los juegos. Acomodo todo el cagadero que ya hice y me pongo a descargar los archivos necesarios para que la Dreamcast pueda funcionar con GDEMU. Puse todo lo que se requiere en la memoria SD y la conecté a la consola. Ahora sí, ya tengo todo listo para finalmente disfrutar del trabajo invertido en esta vieja consola de Sega. Sería una mamada si no funciona. La conecto a la televisión y la enciendo. Inició, pero me manda directo al menú del BIOS y no hizo la animación del Dreamcast, solo salió el logo. Como cuando prendes la consola con la tapa de los discos abierta. No sé si eso sea normal, pero por ningún lado veo la manera de iniciar el GDEMU. No. Me voy al menú de juego, pero me dice que inserte un disco, cosa que obviamente ya no puedo hacer. Reviso todas las opciones y menús, reinicio varias veces la consola, pero nada. Antes de comenzar a correr en círculos, reviso que la tarjeta SD esté bien insertada, pero no hay cambio alguno. La consola sigue sin ejecutar el GDEMU. Me detuve un poco a pensar y es posible que el extensor de tarjetas SD esté teniendo problemas. Sinceramente sí lo vi de muy baja calidad, al igual que el lector de tarjetas de la GDEMU. Tal vez por ahí esté el problema o quizás no instalé correctamente los archivos de la memoria SD. Una vez más desarmé la consola, probé que con la unidad de discos original sí me hiciera de nuevo la animación del Dreamcast y sí, con la unidad original sí hace la animación. Esto quiere decir que tal vez no esté reconociendo el GDEMU o la tarjeta SD. Desarmé la GDEMU y le quité el extensor de tarjetas SD para poner la SD directo en el GDEMU. Pero nada, seguía saliendo el menú del BIOS, ahora sí ya estaba comenzando a preocuparme. Hasta que se me ocurrió hacer un poco de presión sobre la tarjeta SD y vi que en la pantalla me salió un letrero que decía:
Por favor, espere mientras examina el disco. Esto quiere decir que el cochino lector de tarjetas del GDEMU está teniendo un falso contacto y no está leyendo correctamente la tarjeta SD. Esto me pasa por estar comprando clones de mala calidad, pero es que la GDEMU original cuesta como 3,000 pesos, unos $150. Y además nunca hay stock. El que las inventó se creó un dios que solo cuando se siente generoso abre las preórdenes y solo a un número muy limitado de unidades. Por eso es que solo una de cada 30 GDEMUs es original. Las demás son clones. Bueno, en fin, con esto que vi recuperé la esperanza un poco y traté de mover la tarjeta SD para mejorar el contacto, reinicié la consola y... Ahora sí cargó la GDEMU finalmente. El primer juego que cargué fue el de Sonic Adventure 2 y se ejecutó perfectamente. Luego cargué el código Verónica y también lo corrió muy bien. Me encantó el detalle de las cosas que te va mostrando en la BMU, como el personaje que estás usando o tu salud. Ya después la armé de nuevo, le puse el extensor de tarjetas SD y ahora sí funcionó bien. Probé varios juegos más y después la conecté por HDMI para ver qué tal. Este adaptador HDMI se supone que saca la mejor calidad de video que el Dreamcast puede entregar. No rescala la imagen ni nada, pero por lo menos en esta pantalla portátil la imagen es aceptable. Pero si ya te quieres ver muy mamón, purista del retro gaming, puedes comprar un escalador de imagen externo o de plano un RetroGem Shiny que te cuesta unos $200, aproximadamente 4,000 pesotes mexicanos. Yo en lo personal no creo que valga la pena porque esta consola la quiero para jugarla en la Sony Trinitron que tengo en el estudio o en esta otra Sony Vega que acabo de conseguir y esta ya trae componentes RGB. Y así fue como esta Dreamcast del Tianguis pasó de costar 100 pesos a... Es verdad, ¿cómo cuánto costará así ya como la tengo? Pues bueno, busqué en internet y hay gente vendiendo estas consolas ya modificadas por lo menos en unos $530. Y si quieres aún más mejoras, sube hasta casi $900. Y eso más envío. Yo no había hecho cuentas, pero ahorita acabo de sumar todo lo que he invertido en esta Dreamcast y considerando todo, desde los controles, la GDEMU hasta la memoria SD, son casi 5,000 pesos. Hasta ahorita, porque aún me falta hacerle más cosas. Y bien dicen que el diablo está en los detalles, porque no puedo vivir sabiendo que no tiene los logos que van enfrente. Pero no es solo ponérselos y listo, deben quedar lo más parecido a los originales. Me refiero a no ponerle un sticker con el logo impreso y ya, sino a intentar grabar directamente la carcasa como lo hacían en la fábrica. También le estoy agregando un pequeño display OLED para mostrar diferentes cosas útiles, que por cierto, a fecha de hoy no he visto a nadie que haya hecho esto, y por Dios, es urgente agregarle retroiluminación a los BMU porque en condiciones de poca luz no se ve nada. También me hace falta probar la nueva versión de Doom 64 que salió justo a inicios de este año porque se dice que la versión de Dreamcast es la mejor versión de este Doom. Ok, ahora es turno del iPod clásico que me encontré en este mismo tianguis. Caminando un poco más, en otro puesto me encontré un iPod clásico y varias cosas más que llamaron mi atención, así que me detuve a preguntar. ¿En cuánto el iPod ese? ¿Lo puedo ver? $100 pesos. ¿Y este Play de aquí, el Play 3? Es para chicar, amigo. ¿Cuál? El otro sí prende, pero no saca la charola. Y el otro es para chicar. El Play 2 y el Play... Perdón, el Play 3 y el Play 1 son para checar. Ajá, sí, bueno, este sí prende y todo, pero no saca la charola. A ver, deténmelo. Ah, no saca la bandeja. Y ese hay que checarlo. Este se ve que lo abrieron, pero... Ah, sí. Ese ya viene abierto. De hecho ese me vendió varios. Dice que nada más le habían quitado un flexorcito, no sé de, creo que era uno de qué lado creo. Yo creo que el de la lectora. Ándale, ese creo que sí. ¿Y este en cuánto? Dame 200, así como está. ¿Y ese Play, el PC One? Ajá. 200. A ver, también. Pero no lo he checado, no tengo. ¿Tú los arreglas? Sí, los checo y a ver si les doy una segunda oportunidad. A ver, entonces ¿me dijiste cuánto? ¿200 este? Ajá. ¿Y el iPod este 100 varos? Ajá. Y este 200. Ya si quieres ese, pues dame unos 150. Creo que ese prende y todo, pero no saca la bandeja.
Es que de ese ya tengo. Ya. De ese también ya tengo. Esto es así ya para que me anime. Dame 250. ¿250? Esta mañana tenía 3 plays, pero de los delgaditos. Ajá. Algo así como se llaman. Ándale. Pero sí se vendieron. ¿Cuánto quedamos? 250. Órale. Gracias. De regreso en el estudio. Ok, se trata de un iPod clásico de cuarta generación, aparentemente de 20 GB. Lo sé porque atrás lo dice. Su estado físico no es muy bueno, pero tampoco es el peor. La parte de atrás y de enfrente están bastante rayadas, como creo yo el 99% de iPods existentes. Estos acabados se terminaban rayando nada más con verlos. Aparte de eso, el interruptor de bloqueo se ve con un poco de humedad, pero el conector de audífonos y el de carga parecen estar en buen estado. Presioné todos los botones, pero el iPod no hizo nada. Lo voy a conectar a ver si por lo menos se enciende. Busqué un cable de esos que usaban antes los iPods y iPhones para conectarlo y sí, por lo menos encendió. Eso ya es una gran ventaja. Apareció el logo de Apple, ahí tardó un rato sin hacer nada y ya después me tiró un iPod triste con un icono de exclamación diciendo que me dirija a la web de Apple para más información sobre este error y ya no hizo nada más. Se reiniciaba en bucle mostrando el logo de Apple y esa imagen del iPod triste. Así que lo primero es ver si este iPod va a funcionar antes de planear instalarle mods o renovar las carcasas. Todos los iPod Classic traen en su interior un pequeño disco duro mecánico que casi siempre falla y como consecuencia se muestra la imagen del iPod triste. Esta es la falla más común en los iPod clásicos y es muy probable que esto sea lo que esté fallando en este iPod del tianguis. Así que llegó la hora de desarmarlo y ver realmente en qué condiciones internas se encuentra. Para desarmarlo es muy fácil, solo se tiene que hacer palanca entre la carcasa frontal y trasera con cuidado de no maltratar nada, por eso estoy usando herramientas de plástico. Después de un rato sale la carcasa frontal y para separar ambas piezas levanto suavemente la tapa trasera para ver dónde conecta el flex del botón de bloqueo y el puerto para los audífonos. Una vez ubicado solo lo levanto con la misma herramienta de plástico y ahora sí puedo separar estas dos piezas. Al revisar todas las partes internas me di cuenta que este iPod se conserva muy bien internamente a pesar del deplorable estado físico externo. Parece ser que el único problema es el disco duro que ya no dio más y tal vez la batería también ya requiera un cambio. Volví a conectar el botón de arriba e intenté encenderlo y milagrosamente ahora sí entró al sistema como si nada hubiera pasado. Lo conecté para que no se me fuera a apagar y me puse a chismear en la librería de música a ver si traía algo que valiera la pena y sí, traía canciones más o menos buenas. Por lo menos no eran corridos tumbados a la verga. Me fijé en acerca de y vi que el iPod pertenecía a un tal Edu. Tenía almacenadas 97 canciones y contaba con 18.5 GB de almacenamiento reales, de los cuales tenía 18.1 GB libres. Prácticamente todo. Después chequé los jueguitos que ya traía preinstalados y pues bueno, eran los típicos juegos que te encontrabas precargados en cualquier aparato de la época. Pero el que más me llamó la atención fue el de Music Quiz. Se me hizo muy adelantado a su época porque usa la misma música que tienes cargada en tu iPod para hacerte las preguntas. De ahí en más no había mucho que ver, solo escuchar un par de canciones que siendo sinceros se escuchaban muy bien. Hasta que se trabó de repente y lo tuve que reiniciar. Inició de nuevo normalmente, pero se trabó otra vez. Evidentemente el disco duro ya estaba dando las últimas, pero ahora ya sabemos que todas las demás piezas funcionan correctamente y que sí vale la pena agarrar este iPod como proyecto. Así que investigué qué opciones existen actualmente para reemplazar el disco duro del iPod y encontré que la mejor opción es una placa inglesa llamada iFlash, que reemplaza completamente el disco duro del iPod por una tarjeta SD de la capacidad que se te antoje, no tiene límite. Obviamente por ser este un proyecto de Inglaterra y no distribuido en masa, el costo de la placa es algo elevado, pero considero que vale la pena. También encontré otras opciones de placas más económicas en otras páginas, pero estas no usaban tarjetas SD, en su lugar usan tarjetas Compact Flash, que por lo antiguas que son tienen limitaciones de velocidad y capacidad, además que ya son algo difíciles de conseguir y costosas. Por esto decidí comprar un iFlash para iPod Classic de cuarta generación. Iba a tardar aproximadamente un mes en llegar, así que en lo que llegaba busqué qué más mods se le pueden hacer a este iPod para que sea más ameno usarlo en pleno 2025 y lo que encontré me sorprendió. Encontré que se le puede instalar Bluetooth para conectar audífonos inalámbricos, también se puede reemplazar el buzzer del Clickwell por un motor de respuesta áptica de iPhone y así tener una retroalimentación mucho más placentera al navegar en el iPod. Se puede instalar un puerto USB-C y quitar el conector antiguo de 30 pines y además también hacer que salga audio por ahí mismo, entre muchas cosas más.
y a nivel de software puedes hackearlo y hacerlo tu perra. Así que, en resumen, voy a cambiar el disco duro por un mod que me permita usar tarjetas SD de la capacidad que yo quiera. Le voy a instalar un motor áptico de iPhone, le pondré Bluetooth y tal vez reemplace el puerto de 30 pines por un puerto USB tipo C. Pero además tengo que pensar en cómo solucionar el estado estético deplorable de la carcasa exterior. Para esto pensé en pulirla, pero buscando videos de gente que ya lo ha intentado, los resultados siempre terminan siendo poco satisfactorios. Es prácticamente imposible regresarle el brillo original tanto a la parte frontal de policarbonato como a la parte posterior de acero inoxidable, conservando todos los detalles. Así que intenté buscar alguna réplica de la carcasa para este iPod clásico de cuarta generación, pero no encontré nada. Hasta que después de un rato en una tienda en línea encontré solo la parte frontal en color negro. Bueno, ya era algo, pero la rueda del clickwheel y la parte de atrás no logré conseguirlas por ningún lado. Así que esto parecía una misión para mi nueva impresora Bambu Lab P1S. De todos modos, aunque hubiera logrado conseguir la parte posterior, muy seguramente no me iba a servir por todas las cosas que le estoy metiendo al iPod. Este iPod originalmente está diseñado para alojar las piezas con las que viene de fábrica y no más, el espacio es muy limitado. He visto que algunos consiguen una carcasa posterior un poco más grande que salió con iPods de gran capacidad, pero esto no es una solución para mí porque también tendría que modificarla y ajustar algunas partes para que cupiera todo, y creo que es mejor rediseñar esta pieza con estas nuevas modificaciones que le estoy haciendo. Además que si le voy a cambiar el puerto de 30 pines por uno USB-C, quedaría un hueco horrible ahí abajo que tendría que rellenar. La decisión estaba tomada, rediseñaría por completo la carcasa posterior para poderla imprimir con mi nueva Bambu Lab P1S, que me permite imprimir materiales técnicos y de ingeniería por su recámara cerrada y su extrusor directo de gran calidad. Además que con el AMS puedo imprimir de distintos colores o materiales para destacar aún más los detalles. Pero primero lo primero, hay que instalar y probar todas las piezas funcionales y eléctricas para garantizar que puedo continuar con el diseño y fabricación de la nueva carcasa posterior. Unos meses después ya tengo todo listo para continuar con la restauración de este iPod Classic. Lo primero que me llegó fue el iFlash. Esta es la pieza más importante porque es la que nos permite revivir nuevamente al iPod. Viene con una planilla de stickers, la neta qué buen detalle. La tarjeta viene en esta bolsita y sinceramente se ve de muy buena calidad. Espero que funcione como dicen que funciona. También ya tengo la carcasa frontal y el receptor Bluetooth para conectar audífonos inalámbricos. Y para el motor áptico se supone que el predilecto para este propósito es el que trae el iPhone 7. Yo encargué uno por internet pero nunca me llegó, así que me va a tocar improvisar con uno de otro iPhone que por aquí tengo. Algo más que intenté es ver si podía aprovechar la batería de un teléfono descompuesto que ya tenía tiempo ahí guardado. Pero desafortunadamente la batería del teléfono excedía las dimensiones del iPod, así que me voy a quedar con la batería que traía. Si veo que más adelante da problemas, buscaré cambiarla. Comienzo instalando la carcasa frontal nueva. En general, la carcasa parece estar bien, pero vi que el botón central tiene una variación de tamaño muy ligera en el centro. A primera vista pareciera no tener relevancia, pero es muy posible que esto pueda dar problemas al presionar el botón. Total, continué instalando la nueva carcasa y todo lo demás embonó bien. Cuando lo terminé de armar parcialmente, lo conecté a la pecerda para sacar toda la música que traía y respaldarla, porque la verdad sí traía una que otra rola buena. Cuando terminé de hacer esto, apagué el iPod, le quité el viejo disco duro y le puse el iFlash con una memoria SD de 64 GB. Conecté el iPod a mi Mac y desde el Finder le instalé el sistema. Ya nada más le regresé la música que tenía y listo. Un iPod clásico de cuarta generación completamente funcional con 64 GB para almacenar música. Ahora sí comienzan las modificaciones duras. Voy a seguirme con el motor áptico. Como ya había dicho, no logré conseguir el que se recomienda para este mod, así que lo intentaré con el que tengo a la mano. Para esto desconecté completamente el flex de arriba, que es donde va el buzzer soldado. La misión es de soldar ese buzzer sin dañar el flex y en su lugar soldar el motor áptico. La verdad no parece tan difícil. Coloqué un poco de flux y fui calentando con aire la pieza hasta que salió el buzzer.
Ahora el reto era saber cómo hacer funcionar el motor áptico que tengo. Según vi, por un lado tiene unos pads donde puedes soldar, pero son 3 y solo se necesitan 2. Así que para averiguar cuáles eran los que necesitaba usar, me di con mi multímetro y elegí los 2 que me dieron continuidad. Porque viendo cómo están construidos estos motores internamente, parecen ser una bobina que crea un campo magnético y gracias a este efecto hay movimiento. Coloqué un punto de soldadura en los pads y soldé unos cables delgados. Después limpié y protegí las soldaduras con cinta Kapton para prevenir que se arrancaran los cables. Y para saber dónde voy a soldar en el flex del iPod, vi un video donde alguien hacía algo parecido, pero con un iPod más nuevo. De todos modos me sirvió para orientarme ya que los puntos eran muy similares. Después de soldar, limpié la tarjeta y ensamblé de nuevo el flex para hacer la primera prueba. Al encenderlo, moví mi dedo por el click wheel y milagrosamente me funcionó a la primera. Ustedes no lo pueden sentir, pero les aseguro que es un upgrade increíble. Voy a acercar el iPod a la cámara para ver si el micrófono logra captar el sonido del motor moviéndose. Perfecto, vamos bien. Ahora voy a instalar el mod del Bluetooth. Para esto conseguí 2 emisores Bluetooth. Primero voy a intentar con el más pequeño ya que su tamaño es una ventaja y también parece ser el camino más fácil. Primero tengo que identificar cuáles son los pines que necesito soldar al iPod para que este módulo pueda funcionar y transmitir la música inalámbricamente. Encontré esta tabla donde me indica exactamente la función de cada pin e identifiqué cuáles son los que necesito. Luego busqué un esquema del conector de audífonos del iPod para saber exactamente dónde soldar y extraer el audio. Después de soldar todos los cables, comenzó a encender un LED rojo del emisor Bluetooth. Esto era una buena señal y quiere decir que está siendo alimentado correctamente. Pero al intentar encender el iPod ya no cargó el sistema y me mostró solo un icono de una carpetita, como si el almacenamiento no estuviera funcionando. No. Revisé todas las soldaduras, revisé que ningún cable estuviera haciendo corto o falso contacto, pero nada. Incluso desoldé todo de nuevo, pero el problema continuó. El iPod seguía sin funcionar. Concluí que el problema posiblemente sería el flexor que conecta el almacenamiento con la tarjeta principal. Sin embargo, por el modelo y por lo viejo que es este iPod, no encontré en ningún lado la refacción. También sospeché de otros componentes, pero era engañarme. Sabía que el problema estaba en ese cable flexor que no conseguía por ninguna parte. Estaba a punto de darme por vencido y declarar este proyecto como inviable. Hasta que recordé que en Instagram había visto un perfil de una tienda llamada iPodmanía, ubicada en mi mismo país. Así que con muy pocas esperanzas les envié un mensaje para ver si tal vez tuvieran la refacción que necesito y aproveché para platicarles un poco acerca del proyecto que estoy desarrollando. Al otro día recibí respuesta, me dijeron que sí tienen la pieza y que me la podían enviar. No lo podía creer, estaba girando de placer. Estoy girando de placer. Al fin vi un rayo de esperanza para continuar con este proyecto. Solo un par de días después recibí el paquete que me envió iPodmanía con 2 flexores de los que necesitaba por si terminaba arruinando otro de nuevo. También me agregaron 2 stickers que pegué inmediatamente en mi escritorio. Si necesitas alguna refacción de iPod o incluso quieres entrar a este mundo vintage del iPod, ya sabes que iPodmanía es una buena opción. Puedes ir a visitarlos a Instagram, tienen mucha variedad. Te dejé el enlace en la descripción. Finalmente instalé uno de los nuevos flexores y volvió a la vida este iPod. Ahora sí estoy listo para continuar e intentar agregar de nuevo el módulo Bluetooth, pero ahora con mucho más cuidado. Comencé desconectando la batería para prevenir de algún corto, retiré el iFlash para no maltratarlo y también el flex de arriba porque en este es en el que voy a trabajar. Medí las salidas de audio del puerto 3.5 mm para saber en dónde voy a tener que soldar los cables y así sacar el audio y mandarlo por Bluetooth. No tenía la certeza de que la combinación de puntos que había elegido era la correcta porque no encontré nada de información sobre esto, pero me basé en el pin out de los audífonos de Apple. Soldé los cables con los que extraería el audio y luego los cables para alimentar el módulo Bluetooth. Al terminar de soldar nuevamente comenzó a parpadear el LED de Bluetooth. Limpié la zona, aseguré que los cables estuvieran firmemente soldados y coloqué un poco de cinta Kapton para proteger las soldaduras. Conecto todo de nuevo para hacer la primera prueba y nervioso presiono el botón de menú, solo para descubrir que otra vez estaba todo arruinado.
Respiré profundo, me tranquilicé y pensé que no era posible que el flex nuevo estuviera dañado. Apenas lo acababa de instalar y tuve mucho cuidado al manipularlo. Rectifiqué la conexión del iFlash e intenté encenderlo de nuevo y... ahora sí funcionó y entró al sistema correctamente. Y finalmente el momento que todos estamos esperando, ver si el Bluetooth funciona o no. Intenté vincular mis AirPods Pro, logré vincularlos exitosamente con el iPod. ¡Hurra! Pero no todo era felicidad. Oh no, al ponerme los AirPods solo escuché un horrible ruido y de fondo muy a lo lejos la música. Intenté desvinculándolos pero ya no logré vincularlos de nuevo. Intenté con otros audífonos inalámbricos que por ahí tenía y eso sí los pude vincular sin ningún drama, pero el ruido horrible seguía escuchándose. Era muy probable que los cables no estuvieran correctamente soldados y eso estuviera provocando el ruido. Así que sin apagar el iPod y sin desvincular los audífonos desoldé los cables de audio y fui intentando hacer contacto en los distintos puntos del jack para audífonos hasta que di con el culpable. El cable de tierra no estaba soldado en el punto correcto y este estaba metiendo ruido. Solo bastó con soldar en otro punto para que el ruido desapareciera y por fin, finalmente pude disfrutar de tener audio inalámbrico en un iPod de hace 20 años. Probé a vincular de nuevo los AirPods Pro porque sé que hay muchos mamadores allá afuera que van a querer usar su iPod con sus AirPods. Yo soy uno de ellos. Pero no logré vincularlos otra vez. Sé que se puede hacer porque ya los vinculé una vez, pero tengo que investigar y profundizar más sobre este tema. Así que esto lo dejaré pendiente para más adelante. Tenía que probar otro dispositivo con mi iPod para que ustedes pudieran escuchar lo bien que sale el sonido sin ningún tipo de ruido o interferencia. Y justo acabo de conseguir esta increíble bocina Bluetooth marca Tribit que suena bastante bien. Intenté vincularla al iPod y en unos segundos ya estaba saliendo el audio por la bocina. Ya, porque no quiero que papá YouTube me meta copy. Probé unas cuantas canciones, subí, bajé volumen y la verdad sí me emocioné por lo limpio y bien que sonaba. Que por cierto, la música que rescaté de este iPod me pegó justo en la nostalgia. Traía canciones que tenía años sin escuchar. Había leído que era complejo sacar el audio del iPod sin ruido, pero en mi caso todo funcionó a la perfección. Supongo que tiene mucho que ver la calidad y el calibre del cable y también la calidad de tus soldaduras. Después de confirmar que el módulo Bluetooth funciona correctamente, soldé de nuevo el motor áptico, le corté el puerto que ya no iba a usar y comprobé que siguiera funcionando correctamente. Después metí todo el iPod en mi cámara V y en las soldaduras puse un poco de máscara UV para evitar que los cables se fracturaran o que hicieran corto. Esperé aproximadamente una hora y la máscara UV ya estaba seca. Muy bien, ya solo tenía que acomodar todo dentro y cerrar el iPod. Suena fácil, ¿verdad? Pues no lo es tanto porque tengo que encontrar la manera de acomodar todo dentro sin que se estorben, machuquen o aplasten los componentes y los cables nuevos. Para esto comencé forrando de cinta Kapton el módulo Bluetooth, exceptuando la parte de la antena para que no bloqueara el alcance. Luego puse la tarjeta del puerto de audífono sobre la placa posterior y la atornillé con mucho cuidado de no aplastar o machucar alguno de los cables. Después usé un poco de silicón caliente para pegar el módulo Bluetooth a la tapa trasera. No me siento muy orgulloso de esto, pero fue una solución efectiva en esta etapa del proyecto. Y luego pegué de la misma forma el Taptic Engine. Intenté cerrar la tapa metiendo bien todos los cables que sobresalían para no machucarlos al cerrar completamente, pero no se pudo. Lo abrí de nuevo y me di cuenta que la tarjeta iFlash era innecesariamente grande y por eso no cabía todo. Lo que estaba pasando era que el motor áptico estaba pegando con el iFlash, pero no podía reubicar el motor ni recortarlo. Fue entonces que recordé que había visto a alguien en internet que recortó la tarjeta para ganar más espacio interno, pero no era exactamente el mismo modelo de tarjeta que tengo. Igual no me importó, así que saqué el Dremel para recortarla. Pero antes de comenzar a cortar, marqué por dónde tendría que hacer el corte y listo, ahora sí la recorté. Ya recortada, la conecté de nuevo, me eché una persinadita y encendí el iPod. ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! Tranquilos. Es mucho más probable que esté algo mal conectado a que le hubiera partido su madre por cortarla, ¿verdad? Desconecté de nuevo el iFlash, revisé las conexiones y todo parecía estar bien. Así que lo intenté una vez más y... ahora sí funcionó correctamente. Ya después, con un poco de cinta doble cara, solo pegué la tarjeta para que no se moviera. Acomodé bien los cables y cerré la tapa, pero no completamente aún,
porque todavía me falta hacer una última modificación para este video. Voy a instalarle un sistema alternativo que me va a permitir cargarle casi cualquier formato de música, ecualizar mejor la salida, cambiar temas, instalar juegos como Doom y varias cosas más. Pero antes de esto te recuerdo que si te está gustando este video le des like, eso me ayuda bastante para seguir creando contenido como este. Además que si no le das like y te suscribes te va a ir a jalar las patas Obedece a la Morsa hoy a las 3 de la madrugada. Por eso deben obedecer. Castigado. En fin, ya a punto de terminar este proyecto decidí cambiar la memoria que le había puesto de 64 GB por una más grande de 256 para que valiera la pena. Tuve que restaurar nuevamente el iPod desde iTunes para que reconociera la nueva memoria y después de esto ya pude instalar Rockbox, el sistema operativo alterno del que les hablé antes. La instalación fue muy fácil y rápida, apenas tardó un par de minutos en terminar. Algo importante a destacar sobre la instalación de este nuevo sistema es que si por algún motivo quieres regresar al sistema original del iPod, solo tienes que reiniciarlo presionando al mismo tiempo menú y el botón central. Cuando aparezca la manzana cambias el interruptor de arriba a modo bloqueado y listo, tienes tu iPod como de fábrica. Aunque no sé por qué alguien quisiera hacer esto, pero bueno, ahí está la opción. Ya luego solo metí la música otra vez, configuré varias cosas a mi gusto y cuando ya lo tenía todo funcionando al toque, ahora sí cerré por completo el iPod y retiré el protector de la carcasa nueva. Finalmente, el momento que todos estábamos esperando. ¿Realmente se puede ejecutar Doom en un iPod tan viejo? Bueno, para responder a esta pregunta me fui a los juegos que trae preinstalados Rockbox y ahí estaba, el famoso Doom para iPod clásico. Antes de cargarlo revisé la configuración para ver qué opciones tenía y lo inicié. Le di en nuevo juego y ahí estaba, el clásico Doom corriendo en mi viejo iPod de cuarta generación monocromático. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y por supuesto, los sonidos del juego estaban saliendo por Bluetooth. Y así fue como transformé un iPod del tianguis que no valía absolutamente nada en verdadero oro molido. Pero este aún no es el final definitivo, todavía me falta mejorar varias cosas como adaptar el botón de apareamiento del Bluetooth, mejorar la alimentación de este módulo, cambiar el puerto de 30 pines por uno USB-C, rediseñar la carcasa trasera, etc. Así que habrá tercera parte de este iPod si le das mucho like y apoyo a este video. Y pues bueno, ya casi llegamos al final de este video, ha sido un camino largo pero completamente satisfactorio. Finalmente es turno de la PC One. Se trata de una PC One modelo SCPM-101. La PC One fue lanzada por Sony en el lejano año 2000, año donde todo mundo creería que sería la rebelión de las máquinas y que los aviones caerían del cielo. La PC One le permitió a Sony darle una imagen más nueva y fresca a la PlayStation 1 y a su vez abaratar costos de producción. Desde entonces han pasado 25 años y es común encontrar estas consolas en muy mal estado, muchas amarillas y algunas cayéndose a pedazos, pero casi todas descompuestas de láser por años y años de reproducir juegos copia. No existió PC One que no fuera modificada con el famoso chip. En este tiempo conseguir juegos genuinos era tarea difícil, en cambio los juegos copia se podían conseguir prácticamente en cualquier esquina. Lo primero que haré con esta PC One es conectarla para ver si por lo menos enciende y sí, encendió. Pero al intentar correr un juego la consola no hizo nada. Lo más probable es que el láser esté muerto, pero también existe la remota posibilidad de que no tenga instalado el famoso chip. Así que en ausencia de juegos originales intentaré reproducir un disco de música. Si este tampoco lo reproduce, quiere decir que el láser no funciona. Intenté con este disco original de Rammstein, pero... nada, la consola sigue sin leer los discos, así que la única opción era desarmarla para averiguar lo que estaba pasando. Bueno, al desarmarla me di cuenta que el sello de garantía ya estaba roto, lo que quiere decir que ya la han desarmado antes. Lo primero que me llamó la atención es que el módulo del lector parece ser el de una PlayStation 1 y no el de una PC One. Además que el cable flexor se ve considerablemente desgastado. Al retirar la chapa metálica me encontré con un mod chip de la época, parece que es un microcontrolador PIC pero de baja calidad. Retiro las gomas que fungen como amortiguador del lector de discos y una de ellas ya estaba completamente deshecha, el plástico se había hecho pegajoso, parecía como si se estuviera derritiendo. Y al intentar sacar la tarjeta de la carcasa inferior no podía, como que la tarjeta estaba atorada con algo, pero no veía con qué. Hasta que de tanto jalarla salió. Al observar la tarjeta con detenimiento todo parecía estar en orden, salvo la instalación del mod chip que a decir verdad no estaba tan mal.
pero en general la tarjeta no se veía tan sucia. Luego retiré la lámina metálica de la carcasa inferior y me sorprendió que no estuviera oxidada ni un poquito. Pero al revisar la carcasa inferior con detenimiento, aparte de ver que estaba considerablemente sucia, me encontré con esta joyita que hicieron aquí. Intentaron reconstruir un poste de plástico roto con un clavo y un poco de pegamento industrial mezclado con bicarbonato. Este poste sirve de soporte para la unidad de discos, supongo que por lo menos funcionó. Era esto lo que estaba haciendo que la tarjeta se me estuviera atorando y no quisiera salir. Después solo desensamblé todas las piezas y lo que sigue ya se lo saben. Me llevé todo para limpiarlo, las piezas plásticas con agua y jabón y lo demás con isopropílico. Pero antes chéquense lo sucio que estaba el botón de encendido por todo el borde y ni hablar del orificio donde estaba. Por eso siempre es importante desmontar todo y limpiar pieza por pieza. Una vez todo limpio y seco tenía que hacer algo con la carcasa porque en verdad se veía muy amarilla y deteriorada. Además de que tiene rota una parte importante para el soporte del lector. Estuve a punto de meterla a mi tina de blanqueado, pero recordé que por ahí tenía otra PC One que en su momento ya no pude reparar y la dejé para piezas. Piezas que están en mucho mejor estado que las que trae la PC One que estoy intentando restaurar. Aquí ya había desarmado y limpiado todas las piezas de las dos consolas y comparando las piezas de una con las de la otra es muy notable la diferencia. Además que esta nueva carcasa tiene los soportes de la lectora intactos, así que usaré las mejores piezas para reconstruir esta PC One. Ensamblé todo de nuevo exactamente igual a como estaba, solo con la diferencia de que la carcasa era otra y me la llevé a probar a la TV a ver si había alguna diferencia o su comportamiento seguía siendo el mismo. Intenté cargar una copia de Resident Evil 3, pero solo giró un poco el disco al inicio y ni siquiera hizo un intento por leerlo. Decidí cambiar la unidad óptica o lectora por la que traía el otro PC One que ya no servía y ver si experimentaba algo diferente. Puse el mismo disco, pero nada, seguía haciendo exactamente lo mismo. Luego intenté con el disco de música original, pero el resultado siempre era igual. Posiblemente el controlador del motor que va soldado en la tarjeta principal ya estaba frito, o también podría ser ese viejo mod chip que soldaron. Es posible que por su mala calidad al pasar de los años haya dejado de funcionar y le esté impidiendo al láser leer los datos de los discos. Intenté una vez más con la copia de Resident Evil 3 y ahora hubo un pequeño cambio. El disco siguió girando y me saltó un mensaje que dice que inserte un disco de PlayStation. Intenté probar con un disco que según yo es original y nada. No pasó absolutamente nada. Luego de estar intentando esto varias veces, la consola de repente se quedaba congelada y saltaban múltiples errores. Intenté revisar la unidad lectora que traía originalmente la consola, pero sinceramente se veía en muy mal estado y no merecía la pena intentarla reparar. Al final decidí que lo mejor sería probar desoldando ese antiguo mod chip y ver si con eso había algún cambio. Después de desoldarlo no tenía caso probar con el disco copia de Resident Evil porque obviamente no lo iba a leer. Pero el disco de música sí lo tenía que reproducir sí o sí si el problema era eso. Así que puse el disco de música y ahora sí lo reprodujo sin problemas. Después intenté con el disco que supuestamente era original, pero no lo quiso reproducir. Intenté con la copia de Resident nada más para ver qué hacía y pues obviamente nada pasó. Después fui por mi PS2 chipeado nada más para comprobar los juegos copia que estaba usando y sí, los juegos estaban funcionando correctamente. Ahora con la certeza de que mis copias funcionaban bien y de que la PC One por lo menos ya lee discos de música, tenía que buscar la manera de modificar la PC One para que cargara copias, pero no tenía ningún mod chip a la mano y ya no se consiguen tan fácil. Así que investigando encontré que puedes hacer que tu PC One cargue juegos copia sin necesidad de modificar nada más que una memory card cualquiera. Busqué entre mis cosas y después de un rato encontré esta memory card de PlayStation 1 parcialmente destrozada. Aquí lo importante es que la tarjeta electrónica todavía se encuentra en buen estado. Comprobé la memory card en mi PlayStation 2 Slim y la pude leer sin problema, incluso aún tenía almacenadas varias partidas. Así que me puse manos a la obra y modifiqué la memory card para que pudiera cargar copias de seguridad de mis propios juegos originales. No los quiero agobiar con el proceso para modificar la memory card, pero en resumen necesitas a huevo una PlayStation 2 que tenga chip o que cargue juegos copia. Quemar una imagen de disco de un sistema que te va a permitir inyectar unos archivos que vas a meter a una memoria USB y luego esa memoria USB la vas a poner en uno de los puertos del PlayStation 2 para que por medio del sistema que quemaste en el disco puedas pasar esos archivos que tienes en la memoria USB y así convertir tu memory card normal
en una memory card mágica. Es importante aclarar que este proceso es irreversible y que la memory card que uses para transformarla en mágica ya no la vas a poder usar para guardar tus partidas de juegos, y también necesitas saber que cada memory card mágica creada es especial para ciertos modelos de PlayStation 1. Una sola memoria mágica no funciona en todos los modelos de PlayStation 1 o PC One existentes. Tienes que crearla pensando en el modelo específico de PlayStation 1 o PC One en el que la vas a usar. Bueno, después de todo este proceso que en verdad es bastante largo y tardado, finalmente tengo mi memory card mágica para poder cargar copias de juegos sin necesidad de modificar la consola. Con la memory card mágica creada, ahora solo me queda probarla en la PC One y ver si realmente funciona esto. Puse la memoria mágica en el PC One, puede ponerse en el puerto 1 o en el 2, da igual. Lo que sí importa es que se tiene que dejar la tapa de discos abierta y así iniciar la consola. Una vez inicia y carga el menú de selección, se tiene que elegir el icono de la memory card. Si al seleccionar el icono comienza a cargar una barra verde por toda la pantalla, quiere decir que todo salió bien y que la memoria mágica funciona correctamente. Ya en el menú de la memoria mágica solo tuve que presionar Start y cerrar la tapa de discos para que la magia comenzara. Tardó unos segundos y sí, el juego inició sin problemas. Probé con varios juegos solo para descartar que no funcionara solo con unos cuantos y todos funcionaron perfectamente. Crash Team Racing, Resident Evil Survivor, Tony Hawk, Crash 1, etc. Pero aún había un problema que no me dejaba en paz. No podía dejar esta memoria así, toda rota y en pedacitos, no después de todo lo que ya le hice. Así que parece un pretexto perfecto para estrenar mi nueva impresora 3D Bambu Lab. Busqué en Maker World a ver si alguien ya había diseñado una carcasa para esta memory card y sí, encontré un diseño muy bueno para la memory card del PlayStation 1. Lo descargué y lo revisé. Parecía estar todo bien y las medidas se veían correctas, así que mandé imprimir el primer prototipo. Y en lo que se termina de imprimir voy a revisar esta pantallita de PC One que ya tenía desde hace tiempo ahí guardada y no había podido probar. Honestamente, al principio de este proyecto no estaba tan entusiasmado porque la PlayStation 1 es una consola que he jugado hasta el hartazgo, pero conforme fui avanzando en este proyecto cada vez le fui agarrando más cariño y nostalgia hasta este punto en el que estoy ahorita, que me gustaría verla ya completamente restaurada con todo y su pantallita, justo como lucía cuando era nueva hace 25 años. Esta pantallita de PC One no se ve tan mal y tengo fe en que puede funcionar. El panel LCD parece estar en buen estado. Por lo menos no se ve estrellado. La conecté a la PC One y la encendí. De inmediato el sonido comenzó a salir por las bocinas de la pantalla, pero la imagen no se veía. Moví los controles de brillo, pero nada. También noté que se veían unas como manchas blancas en forma de óvalos que se extendían por todo el panel, como si estuviera quemado o algo así. Moví un poco la conexión entre la pantalla y la consola y de pronto obtuve imagen, pero desafortunadamente la imagen no era tan limpia y nítida como la recordaba. Y gran parte de culpa la tienen esas manchas blancas que se ven. Logré cargar un juego, pero la verdad en escenarios oscuros las manchas son muy notorias y molestas. Y eso es un problema porque a mí me maman los Resident Evil y los Silent Hill. No me va a quedar de otra más que desarmarla e intentarla reparar. Tal vez el panel LCD esté sucio por el otro lado y eso sea lo que esté formando esas manchas tan molestas. Luego de desarmarlo ya tengo en mis manos el panel junto a la caja de luz. Con mucho cuidado separé el panel de la caja de luz y finalmente pude ver lo que estaba pasando en realidad. Al ver el panel a contraluz por el otro lado vi que estaba quebrado. Tenía una fisura en diagonal que corría por toda la pantalla de un lado a otro. Esto hizo que el LCD se manchara y se echara a perder. Lo raro es que se estrelló por dentro, no por la cara que está expuesta. Eso me hace pensar que simplemente el material se venció. Quizás por el tiempo o tal vez por las condiciones ambientales a las que estuvo expuesto. Después probé solo la caja de luz y la caja de luz funcionaba perfectamente, sin manchas ni partes oscuras. Y al conectar el panel LCD y ponerlo sobre la caja de luz era más que obvio que el problema estaba en el panel. Traté de limpiarlo para ver si la imagen mejoraba por lo menos un poco, pero no, seguía viéndose igual de horrible. No había nada más que hacer por esta pantalla, definitivamente el panel LCD debía ser reemplazado. Busqué en internet la pieza y de forma milagrosa aún existen vendedores que comercializan esta pantalla exacta. Y es que me di cuenta que esta pantalla se usa para varios aparatos más, no solo para pantallitas de PC One.
Es por eso que aún en pleno 2025 se pueden conseguir estos paneles. Ojo, solo los paneles, porque la pantalla completa de PS One sí está imposible de conseguir. Si quieren que en un futuro video le instale un panel LCD nuevo a esta PS One y además le ponga un mod para poderle conectar controles por Bluetooth, denle mucho like a este video y comenten un emoji de pantallita para saber que les interesa esto, y así me ayudan también a que este video llegue a más gente. Por lo pronto el presupuesto se me está agotando, así que tendré que dejar esta pantallita de PS One así. Bueno, después de esto fui a revisar la impresora y ya estaba listo el primer prototipo de la carcasa para la memoria mágica. Se veía demasiado bien, la verdad, ni parecía impreso en 3D. Estas nuevas impresoras que está sacando Bambu Lab, la verdad, superan por mucho mis expectativas. No cabe duda que la impresión 3D está avanzando muy rápido. Las piezas embonaron perfectamente, solo falta ver si la electrónica de la tarjeta de memoria va a entrar en esta carcasa. Y... no. Parece que esta carcasa está pensada para tarjetas más pequeñas. Hay unos como postes que impiden que la tarjeta baje y entre a la carcasa. También de una vez voy a ver si entra bien al PS One o tengo que hacer algún ajuste adicional. La tarjeta entró pero con mucha fuerza y para sacarla también se puso bastante dura. Creo que también tengo que ajustar los bordes con los que se encaja dentro del puerto de memoria. Los comparé con la carcasa rota y era muy pequeña la diferencia, pero esa pequeña diferencia hacía que la tarjeta fuera muy difícil de retirar, así que también voy a ajustarlo en el diseño. Ahora sí, saqué mi calibrador, abrí el Fusion y medí exactamente los espacios que tenía que corregir. Una vez corregidos, se me ocurrió que para probar el módulo multicolor de mi Bambu Lab P1S podía agregarle a alguna etiqueta que dijera Memory Card Mágica y del otro lado el logotipo de PlayStation. Vi cómo hacer esto y en unos minutos ya tenía la carcasa justo como la quería. Ahora solo falta laminar las piezas y mandarlas a imprimir para que la impresora haga su trabajo. Después de aproximadamente media hora, la impresión ya estaba lista y simplemente era perfecta. Jamás me imaginé que pudiera lograr hacer esto yo mismo desde casa. Definitivamente las impresoras 3D son herramientas increíbles y no solo un pasatiempo divertido. No cabe duda que estamos viviendo en el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, sí está muy bonita la carcasa con la impresión multicolor y todo, pero lo importante es que la tarjeta electrónica quepa dentro de la carcasa, si no, de nada sirve esto. Agarré la tarjeta y embonó perfectamente dentro. Pocas cosas hay que te den la satisfacción de embonar dos piezas hechas justo a la medida. Y gran parte de esto es posible a que el calibrador que usé es extremadamente preciso. Para estas tareas no valen los calibradores baratos porque te hacen trabajar el doble, perder tiempo y recursos. Ustedes saben a lo que me refiero. Ya solo tenía que ensamblar ambas piezas y atornillarlas. Y así fue como pasamos de esta fea carcasa rota a esta carcasa completamente personalizada. Tal vez le haría falta unas cuantas mejoras más, pero para fines de este video así me sirve perfectamente. La puse en la PS One y como era de esperarse, funcionó sin contratiempo. Y así fue como transformé una PC One completamente hecha polvo que compré en el tianguis a un precio de risa en una PC One completamente funcional y muy parecida a como salió de la caja hace más de 25 años. Si quieres la parte 2 donde le cambio el display a la pantallita y le instalo un mod para usar controles Bluetooth, deja tu like y comenta un emoji de pantallita. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda que PCBWay es el mejor sitio en internet para fabricar tus propias tarjetas electrónicas. Nos vemos en el próximo proyecto. Bye.